Gracias por estar acá y bienvenidos sobre todo los alumnos del Seminario de Historia del Mundo Andino Antiguo, en el marco del cual se desarrolla este conversatorio, que además del curso Seminario de Historia del Mundo Andino Antiguo, que ha sido profesor el profesor Colata, Alan Colata. Después, al final de los comentarios y de las observaciones de los colegas, hablará el profesor Colata, que es doctor estudió en la Universidad de Harvard, es doctor, entre sus asesores fue Gordon Willey, ¿no? ¿Y quién era el otro? Michael Mosley. Y Michael Mosley, es decir, dos gigantes de la arqueología andina, que ha dedicado muchísimos años de investigación de campo, sobre todo en la cuenca del lago Titicaca, estudios sobre Tiwanaku, sobre la agricultura, la subsistencia de Tiwanaku, con estudio etnográfico también sobre los famosos Waru Waru, ¿no? Entonces, que también ha... en la Universidad de Chicago se pone mucha énfasis en la teoría, entonces ha enfrentado con este notable libro que estamos comentando acá esta noche, el tema de cómo los incas, que siempre lo digo, sin moneda, sin animales como caballos o animales que arrastran carros, sin todo esto han podido constituir, sin una escritura alfabética o silábica como la tenemos nosotros, han logrado constituir el más grande imperio de las Américas, el más grande estado de las Américas y uno de los imperios más importantes de la historia antigua. Entonces, para discutir este tema, las problemáticas que levanta este libro, que responde a muchas preguntas, pero también levanta varias interrogantes sobre este tema, hemos convocado a tres grandes especialistas del mundo inca, a César Astuguamán, a Giancarlo Marcone y a Juan Ocio. Daría la palabra inicial a Giancarlo Marcone, si está de acuerdo, que es de la Católica, licenciado en Arqueología de la Católica, y después hizo su PhD en la Universidad de Pittsburgh, en los Estados Unidos. Ha ganado numerosas becas también importantes de investigación, entre las cuales la de Nambarto Knox, y que ha dedicado muchos años al estudio de los incas, en particular también como director del proyecto Capac Ñan. Y ahí ha desarrollado, me consta, por lo que yo puedo, un trabajo muy importante. El título es exactamente Coordinador General del proyecto Capac Ñan, y también ha sido ya director general de museo del Ministerio de Cultura del Perú. Y definitivamente este libro, uno de los aspectos que enfrenta es cómo los incas en relativamente pocos años lograron constituir una infraestructura tan extraordinaria, es decir, centros administrativos, tambos, el gran Capac Ñan, la ciudad del Cusco, santuarios monumentales, etcétera, etcétera. Entonces, entre todas estas creaciones, una de las creaciones más importantes, evidentemente, ha sido el Capac Ñan. Entonces, para, digamos, nuestro primer presente, comentarista, que pues, además al final todos están invitados a hacer preguntas o comentarios al autor o también a debatir con cualquiera de los otros de los comentaristas. Todos están invitados, es
un conversatorio, no solo conversamos entre nosotros, ma conversamos con ustedes, con todos ustedes. Gracias de vuestra presencia y daría la palabra a Giancarlo. Bueno, antes que nada, agradecerte, Marco, la invitación, la oportunidad de poder presentar el trabajo, poder comentar el trabajo del doctor Colata. Agradezco a todos por la presencia, muchas caras conocidas, de amigos queridos, y quizás empezar con una idea fuerte sobre el estudio de los incas que me surgió con el libro, ¿no? Y es la falta de arqueología cuando hablamos de los incas, ¿verdad? Usualmente la reconstrucción que tenemos del imperio de los incas es una reconstrucción básicamente etnohistórica. Una reconstrucción etnohistórica donde de alguna medida la arqueología, y la arqueología antropológica en particular, se ha ido quedando un poco detrás, ¿no? Yo creo que el principal gusto para mí de la lectura de este libro fue tratar de alguna manera de armonizar este conocimiento histórico que tenemos sobre los incas con una discusión teórica que viene desde la antropología, desde la arqueología antropológica, ¿no? Que está centrada en el tema del poder, el poder hegemónico, en la hegemonía, ¿verdad? Y que es una pregunta antropológica fundamental. ¿Cómo surge esta capacidad de imponer decisiones sobre el otro? Lo que me queda un poco después de leer es que, a pesar del intento del doctor Colata de tener esta discusión antropológica, hay un debe de parte, y hago mea culpa, de nosotros de discutir exactamente eso, ¿no? Hay alguna referencia a algunos trabajos en la zona del Cusco que alguna luz nos aportan, pero todavía no reconciliamos esta arqueología entre lo inca y lo quilque, y un poco lo que había en el libro, este momento en que se vuelven incas, se vuelven imperiales, ¿no? Entonces, todavía nos falta reconciliar esta fuente histórica con los planteamientos más clásicos que tenemos para alguna de las culturas arqueológicas. Qué tipo de poder teníamos, qué nivel de complejidad tiene Quilque, cuándo entra realmente el imperio. Esas son algunas de las preguntas que hay en el libro y que se intentan reconciliar, ¿no? Igual de esa manera, entre la etnohistoria y la antropología, viene ya clásico tema de lo andino, ¿verdad? Y esta tendencia que tenemos a leer lo inca como único, como particular, como incomparable, como incontrastable, cuando en realidad es, y quizás acá que ofendo a muchos, es único como todas las culturas son únicas, y es comparable como todas las culturas son comparables. Y es más, cuando empiezas a leer el Ayu y la comunidad, me hace recordar con discusiones que he tenido con colegas de otros países que te hablan de lo mismo, la propiedad comunal a nivel local, ¿verdad? Tiene matices diferentes y rasgos obviamente propios, pero yo sí creo que son comparables. Y un ejemplo que está muy presente en el libro, que me parece muy interesante, es cuando se comienza a hablar, por ejemplo, de la existencia o no de mercado. Hace unos años, desde la posición más histórica, no existía, pues no había posibilidad, ¿no? Cuando comenzamos a mirarlo comparativamente, comenzamos a tener evidencias de posibles mercados nacientes, ¿verdad? O relaciones comerciales más claras, ¿no? Por ejemplo, con los chincha, con todo el comercio del espóndilus, que se trata de alguna medida, ¿no? Entonces yo creo que el libro en ese sentido hace conexión entre la historia y la arqueología y nos permite cuestionar, y eso está bien, algunos de los asumidos clásicos que tenemos porque viene desde la historia, ¿no? Y a mí me dejó la sensación de que necesitamos mucho más arqueología todavía para poder tener una conversación con la historia de igual a igual, ¿no? Todavía está desbalanceado, me parece un poco, pero es refrescante poder entrar y comentar este tipo de versión, ¿no? Sobre todo porque el relato histórico sobre el que se construyó el Inca siempre va a beneficiar la mirada de la élite, siempre va a beneficiar la mirada del Inca. Es un poco la historia oficial, ¿no? Y es en la arqueología donde vamos a encontrar el día a día, lo doméstico, donde vamos a encontrar de verdad cómo estaba
experimentando el poblador de Cusco, o más allá del Cusco, todo este fenómeno inca, ¿no? Entonces, sí tiene que haber esta conversación, creo que es un poco lo que el libro busca, y nada, esa parte fue creo que lo que más disfruté de la lectura, ¿no? El poder explorar desde la arqueología estas ideas históricas. Muchas gracias, Giancarlo. Stavo olvidando, diciamo, siento un deber de decir que actualmente es director y docente de la Dirección de Humanidades y Artes y Ciencias Sociales de la UTEC, de la Universidad UTEC. Y ahora dejaría la palabra al colega, más bien, al colega César Astuguamán, que es arqueólogo por la Universidad Nacional de San Marcos y estudió doctorado por el UCL, es decir, University College London. Es profesor de arqueología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también, también del Antinoro Rego, ¿me equivoco? También en Piura. Y también del Antinoro Rego en Piura. Y a propósito de Piura, ha trabajado muchos años también sobre el tema aquí de Pariacaca, de la ruta de Pariacaca. Ha publicado un artículo en un libro sobre los oráculos, sobre Pariacaca, y actualmente desde hace varios años se ocupa de la región se ha ido especializando sobre la región de Piura, tanto Inca, Aipate, etcétera, así como del primer periodo colonial, si no me equivoco. Entonces, también él tiene una destacadísima trayectoria como investigador y como profesional, ha tenido becas muy prestigiosas y es uno de los mayores investigadores sobre los incas de la zona norte del Perú. Así que gracias, César, por estar con nosotros. Tiene la palabra. Muy agradecido por la invitación, Marco, a tan importante reunión, doctor Colata. Gusto conocerlo después de muchos años también. Doctor Juan Ocio, Giancarlo, amigo de tantos años también. Ustedes por la participación activa en esta reunión, amigos de Reino Unido en particular y también de San Marcos, estar presentes. Bien, el libro comienza con una curiosidad. Y la curiosidad justamente es tratar de entender no tanto la cultura material inca, sino ver qué está detrás, qué procesos históricos están detrás que permiten que la cultura material inca surja. Entonces, digamos, si esperamos ver algo de arqueología, en el libro no vamos a encontrarlo. Hay cosas de arqueología, definitivamente, pero creo que el fuerte es la parte mucho más histórica. Entonces, el autor se concentra justamente en tratar de entender lo inca como un producto de la agencia individual, pero también, por ejemplo, colectivo, y articular el tema de estructura social interna inca, pero sin perder la visión diacrónica de la formación de lo inca y su presencia en todo lo que es el tema del Tahuantinsuyo. Entonces, por ejemplo, en el capítulo 1, justamente el autor enfatiza en tratar un problema esencial, que es el tema del poder social. Entonces, construye un conjunto de categorías para entender el poder, carácter social también, y destaca, por ejemplo, el tema del consenso, y cómo el Estado logra consenso a través ya sea del miedo a la violencia estatal, pero también el tema de cómo el poder se difunde a nivel de la sociedad, que me parece un hallazgo, digamos, importante, cómo el autor se va aproximando a este proceso. Y por ejemplo, revisa a un clásico marxista como Gramsci. En años de prisión, Gramsci escribe digamos, las notas de prisión también, y el tema de la hegemonía y cómo el autor también lo divide. Entonces, en este proceso, el autor se enfatiza en cómo los incas imponen su poder y logran que sea un orden natural de cosas. Y ese es el gran logro inca. Luego de mucho tiempo, incluso cuando los incas ya no están, ellos, la gente que habita los Andes, sienten como algo pues completamente natural
el poder que los incas ejercían sobre ellos. Tanto así, por ejemplo, que regiones donde los incas no las conquistaron, como la parte del sur de Santiago de Chile, la Araucanía, por ejemplo, ellos toman el modelo inca y son pues una réplica idealizada de lo inca, a pesar que la región no fue conquistada por los incas en el siglo XVI. Y también porque el autor construye categorías conceptuales. Muchos temas de teoría antropológica, por ejemplo, son empleadas en el documento y me parece principalmente esto un logro muy valioso en este proceso. Y al final lo que el autor justamente es tratar de entender los logros culturales incas a partir de una teoría social, general, y además en forma comparativa. Hoy día, por ejemplo, comentaba Giancarlo acerca del tema de lo andino como algo único, y el autor se pregunta que lo andino en realidad pues, no nos ha conducido a ver una relación comparativa, incluso el término posimperio, si es adecuado, por ejemplo, o no usar también. Entonces yo creo que es el tema entre lo particular andino, pero también el encontrar algunas constantes a nivel global en la cual el libro está concentrándose también. En el capítulo 2, el autor un poco enfatiza el tema de narrativas imperiales también, y en eso, por ejemplo, es importante destacar que el año 88, Craig Morris analiza los estudios acerca de lo inca, y él dice que hay 4 tipos de estudio. Uno que enfatiza en el tema de distribución de artefactos, en el tema espacial, otro en el tema temporal, otro carácter funcional y otro estructural. Este libro se concentra en el aspecto estructural y la fuente importante que analiza básicamente es los documentos históricos. Digamos, es consciente, digamos, que la información detallada procede de las crónicas y más documentos del siglo XVI también. Entonces, destaca aquí una tendencia historicista y también, por ejemplo, otra de carácter estructuralista. Entonces, trata de entender esa historia en forma analítica. Y en este proceso, por ejemplo, es importante tal vez investigar esta relación de qué ocurrió antes. Por ejemplo, comenta el tema Huari, cómo los incas en aparentemente poco tiempo imponen un orden. Y aunque el autor, digamos, apuesta por el tema de la cronología corta, a mí me parece que más el tema de la cronología larga sería lo más, digamos, no lo más acertado, pero sí una opción importante de explorar. En algunas regiones, por ejemplo, Scherer trabaja en la parte de Ayacucho. Ella investiga una región en la cual tiene ocupación Huari y también Inca, y puede contrastar ambas ocupaciones. Ayacucho. Región 2 para analizar, por ejemplo, el caso de las Huaringas. Hay un lugar llamado Las Huaringas que tiene justamente el topónimo Huari-Inca. Y en el lugar hay presencia con patrón ortogonal Huari, pero también hay presencia de una laguna llamada Laguna del Rey Inca, y hay una carretera construida en roca, entre comillas carretera, que la gente le dice la carretera del Inca. Entonces es un lugar, los incas se apropian del lugar y antes también los huaris lo hicieron. Entonces creo que este aprendizaje imperial inca uno lo puede rastrear en el tema Huari, en el tema Tiahuanaco, pero también en el aspecto Chimú. Entonces los incas con este bagaje imperial previo andino, obviamente pues en tiempos de Pachacútec hay una experiencia, digamos, constantemente aprendida. Incluso, por ejemplo, en el tema de la integración con lo que es Chimú también. Mucho del orden que se ve en las panacas cusqueñas, tal como Rolo plantea, pues tienen una influencia netamente norteña, en particular, por ejemplo, el tema de los metales. En el capítulo 3, el autor examina el tema del orden social, parentesco también. Entonces destaca el tema de la importancia, por ejemplo, del ayllu, individual, comunidad más doméstica, pero también la importancia de la panaca como fuente de riqueza, de poder, pero también, por ejemplo, como conflicto en este proceso. Entonces, yo creo que en este caso sería pues importante tal vez excavar algunas edificaciones de carácter institucional. Pensaba, por ejemplo, en Agliahuasis. Morris pues, plantea un Agliahuasi en la parte de Huanocopampa, se plantea, por ejemplo, otro en Aipate, se plantea, por ejemplo, otro en Tambo Colorado. Y esta visión comparativa de la cultura material de unificación tan importante como los Agliahuasis podría darnos algunas luces que, por ejemplo, en las crónicas están completamente silenciadas. Por ejemplo, las aglias tienen un rol importante para la veneración del panteón inca,
Pero en las crónicas en las provincias no aparece. Las mujeres solamente son vistas como personas que elaboran comida, chicha, textiles, y este rol como sacerdotisas del panteón inca no aparece. Y sin embargo, en los ayahuascas referidos podrían hacer ese tipo también de actividades. En cuanto, por ejemplo, al tema del orden económico que el autor explora en el capítulo 4, por ejemplo, es importante entender un tema fundamental, es el tema de cómo los incas entienden el tema del territorio. El caso, por ejemplo, de Murra, que es quien propone la teoría del territorio salpicado, el año 96-97, Mary Van Buren critica esta propuesta y ella señala que esta información planteada en los documentos sería más, digamos, lo que sucedió a comienzos de la colonia con el régimen de lo que son las encomiendas. Entonces, lo que nos escribiría Murra, la idea de lo salpicado, más es pues una presencia colonial que trastoca un viejo orden. Pero también en el caso, por ejemplo, de Europa, la idea del cantón a distancia, piensen, por ejemplo, en Felipe II, siendo pues rey de España, pero también de Flandes, de la parte de la península también itálica, igual, es la idea básicamente de todo salpicado, a escala, digamos, relativamente mucho más grande. Entonces yo creo que esta idea en realidad viene de Europa y parte de esa lectura se plasma en los documentos coloniales del siglo XVI que Murra interpreta como salpicado. La pregunta es si esa no es la idea de Inca del espacio, ¿cuál es entonces la idea del espacio por una parte, pero también cuál es la idea de territorio también? Entonces yo creo que hay un tema importante de analizar en el capítulo 4. También, por ejemplo, creo que las pequeñas cosas son importantes. Por ejemplo, el tema de la ganadería. Uno lo puede entender por otros materiales, pero pensemos en la conopa. La conopa en este artefacto que los incas pues lo estandarizan, le dan un color oscuro, entregan, así como entregan textiles, mujeres, también entregan su artefacto sacro, que es el tema de lo que es la conopa también. Pero es una conopa estandarizada, tiene cierto color, tiene ciertas formas y también, por ejemplo, ciertas dimensiones. Entonces creo que en artefactos uno puede aproximarse al tema grande de la ideología, pero también de relaciones de poder entre el Inca y también, por ejemplo, sus súbditos. Y otro tema importante en el tema económico, por ejemplo, es el tema de los depósitos. Los depósitos es un tema valioso porque Murúa, por ejemplo, plantea una hipótesis de que hay depósitos para el Inca, la religión y también el ejército. Y el proyecto Capañán, que aquí Giancarlo tanto tiempo ha dirigido también, registra varios tipos de depósitos en cuanto al número. Por ejemplo, múltiplos de 4, múltiplos de 7, múltiplos de 10. Esto es básicamente en base a la función para cada tipo de depósito. También expresa un carácter diacrónico cada número de depósito. Algo expresa, un tema funcional o, por ejemplo, diacrónico. Entonces creo que esa elaboración de hipótesis con información histórica es muy útil en la medida que se pueda contrastar con información de campo arqueológica. Entonces por eso me parece valioso, por ejemplo, este proceso. Incluso creo que un aporte importante de Pedro Capañán es la generación de un nuevo mapa de redes de caminos. Por ejemplo, el 84, cuando elabora Gislo su mapa famoso, publicado ampliamente, pero luego de 2 décadas tenemos un mapa mucho más completo de la red de los llanos, la red también del Capañán por la parte de la sierra, caminos por la ceja de selva, caminos que penetran de la parte de la sierra a la Amazonía también. Entonces creo que esa visión del territorio manejado por redes de caminos es también importante, digamos, que se conozca y esperamos que en un futuro cercano sea pues una base abierta, que todos puedan, digamos, revisar, acceder, plantear análisis de dicha red. Finalmente, en el tema, por ejemplo, religioso, también me parece, por ejemplo, valiosa la exploración acerca de estas, la idea de las huacas, su capacidad, por ejemplo, oracular, pero también me parecería importante el tema de explorar pues, la idea de los otros Pariacaca, los otros Guanacauri, por ejemplo, en la parte de Huánuco, donde el proyecto Capañán, Ernesto Lázaro identifica un sitio en Guanacauri, lo excava,
el Olimpia encuentra pues un oratorio dedicado a Huanacauri, al igual que existía también en la parte de Cusco. Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, que los incas realicen réplicas de nombres procedentes del Cusco, otras regiones, e instalen en lugares completamente remotos esta presencia de ciertas huacas en la zona también? Entonces, me parece valioso en el tema religioso también analizar el tema del panteón inca. El año 99, Chukovsky señaló que ya en el tema histórico el debate estaba como agotado, que las fuentes eran básicamente contradictorias y que no se ponían de acuerdo en algo tan básico de cuántas deidades conformaban el panteón inca. En ese sentido, creo que la arqueología sí nos puede dar, por ejemplo, respuestas en cuanto al número de deidades que existían en el Coricancha, pero también cómo este panteón inca se replica en las provincias, en los agliahuaces. Entonces creo que el libro proporciona un conjunto valioso de hipótesis, que justamente Morris el 88 señala, ¿no? Cómo la historia permite la generación de hipótesis que el trabajo de campo arqueológico puede, digamos, corroborar, pero no solamente para la época inca, también para la época colonial temprana y también para la época pre-inca. Son mis comentarios. Gracias. Muchísimas gracias, César, por este comentario muy detallado sobre el libro, y además me he acordado tu magnífico mapa de los otros Parecaca y de otros oráculos, del mapa de oráculos, que es muy iluminante, muy interesante. Y se han tocado varios temas que después podremos profundizar todos juntos. Y ahora cedería la palabra al doctor Juan Ocio, que no necesita presentación, pero sí alguna palabra me permita. Ha sido uno de mis maestros cuando hice la maestría aquí en antropología. Es doctor por la Universidad de Oxford. Ha sido profesor por varias décadas, uno de los más eminentes profesores de ciencias sociales, de antropología aquí en nuestra universidad. Sus aportes son múltiples, pero ha habido un interés muy preciso sobre la figura de Huamampoma. Por eso su trabajo de campo fue en la región de Lucanas, cuando hizo la tesis de doctorado sobre la región de Lucanas en antropología, y es un gran estudioso de crónicas y en particular de Huamampoma y la crónica que están relacionadas en los manuscritos de Murúa, del cual uno de los manuscritos en particular, lo de 1586, hasta descubierto el manuscrito original y lo ha publicado. Tiene una producción vastísima, y en particular, pero ya que estamos sobre el tema específico y sobre los incas, muchos de sus trabajos, y uno en particular lo cito, uno de los últimos, que es sobre la monarquía divina de los incas, que es uno de los temas de este libro. Entonces ha salido, en realidad después que se escribió este libro, su gran aporte sobre la naturaleza, la estructura y la función de la monarquía divina entre los incas, que pero encaja perfectamente con los intereses y los planteamientos de este libro. Entonces, gracias Juan de estar con nosotros y tiene la palabra. Gracias a ti, mi querido Marco, por haberme invitado esta noche a poder presentar este magnífico libro de mi gran amigo Alan Colata, a quien conozco desde hace más o menos unos 40 años, cuando me invitaba a la Universidad de Chicago y donde verdaderamente adquirí una gran formación combinando los conocimientos que tenían de arqueología y antropología. De tal manera, agradezco mucho además
que esté acompañado de tan ilustres personas como Antonio, como César Astoguamán y como Giancarlo Marcone. Realmente un verdadero honor poder estar compartiendo con ustedes esta mesa. Mil gracias realmente. Y mil gracias a todos ustedes por estar presentes en esta velada tan simpática donde tenemos al autor de este maravilloso libro, que es un libro que marca verdaderamente un hito en la historia. Porque si a alguien tenemos que agradecer de haber introducido una perspectiva antropológica en el análisis de la sociedad incaica, es a Heinrich Kuno, al alemán Heinrich Kuno. Antes, al otro personaje que hay que agradecer es un historiador, es Prescott. Que con Prescott se habían ido formando la idea de que el imperio de los incas era un imperio socialista, cosa que lo desarrolló después con más intensidad Baudin, pero el caso de Kuno ya fue notable porque dijo, no, esto tenemos que verlo desde una perspectiva donde hay que analizar la organización social de los incas y una organización social basada en el sistema de parentesco. Es el primero que hizo un estudio sistemático del parentesco inca a través del vocabulario quechuas, pero claro, dentro de los marcos teóricos que existían en esa época, que era fundamentalmente el evolucionismo de Morgan. De tal manera que él termina concluyendo de que el sistema de parentesco es un sistema de parentesco unilineal, de corte unilineal, y que el sistema de intercambios era un sistema de intercambios donde una mitad intercambiaba mujeres con la otra mitad, ya introduciéndonos a temas que posteriormente la antropología que ha desarrollado Levi-Strauss y la que ha desarrollado Zuidema lo han marcado ya desde otros ángulos, sobre todo desde el ángulo del estructuralismo. Ahora, hay que agradecer también a mi amigo Alan Colata, y es que él está introduciendo una nueva perspectiva. Desde Kuno, el estudio de los incas quedó un poco aletargado, porque se volvió a caer en el tema del imperio socialista de los incas, pero tenemos que hay un estudio muy importante que lo introduce acá en el Perú. Aquí, cuando yo comenzaba mis estudios de historia y antropología en la Universidad Católica y en la Universidad de San Marcos con John Murra. Y John Murra utilizaba más que nada un método de corte funcionalista para poder analizar esta sociedad. Y él es el que nos introduce a esta idea de la verticalidad de los Andes para la interacción social con el medio ambiente, para poder entender el sistema económico que regía en esta sociedad. Y por supuesto, con su análisis tira por la borda todos los que creían en imperio socialista, diciendo de que hay que analizar a estas sociedades de acuerdo a las perspectivas que ellos tienen. Y se basa en estudios comparativos que se habían hecho en África o con otras sociedades como Karl Polanyi. Karl Polanyi es, digamos, el gran maestro que tiene John Murra para poder interpretar estos sistemas en la sociedad andina. Ahora, junto con estos estudios que se hicieron con John Murra, apareció también un holandés, que es Tom Zuidema, que se formó en la escuela de Leiden y que venía de haber estado estudiando la antropología de la sociedad de Indonesia. Y bueno, él aplica los conocimientos que ha adquirido de sus maestros de la Universidad de Leiden para poder entender la sociedad incaica.
y descubre, gracias a los consejos de sus maestros, de que hay un sistema que se llama el sistema de los Eques del Cusco, que puede ser la clave para poder entender no solamente la cosmología, sino también la religión, poder entender el sistema social. De tal manera que toma como referencia la descripción que hace muy detallada Cobo de este sistema de los Eques para poder profundizar en una perspectiva que era fundamentalmente ahistórica, donde él niega la historicidad de los incas. Murra no había llegado hasta ese punto porque más se interesaba por la organización social y por la organización económica. Pero digamos, Murra tuvo una sugerencia extraordinaria, hacernos ver cómo un término como huacha es un término que tiene un doble significado. Por un lado significa pobre, ¿no? Y por otro lado significa huérfano. Entonces, si el huérfano es pobre, ¿a qué traducía eso? Es decir, traducía de que aquel que no tenía parientes, o sea, el huérfano, ese era un pobre. Hasta ese punto, por ejemplo, mostraba cuán importantes podían ser las relaciones de parentesco en esta sociedad. Pero Zuidema fue más a fondo y él penetra en este sistema del sistema de los Eques, donde encuentra que a través de la organización numérica de las huacas que se distribuyen alrededor que se irradian del Templo del Sol hacia los 4 puntos cardinales, él encuentra, por ejemplo, que tiene un valor enorme para poder descifrar el sistema calendárico, pero también en la medida de que el cuidado de estas huacas estaba a cargo de unos personajes que formaban parte de unas agrupaciones sociales que se llamaban panacas y otras se llamaban ayus, él logra interpretar de que lo que hemos venido hablando sobre la historia de los incas ha sido pura fábula, porque los incas que todos conocemos, empezando desde Manco Cápac, Sinchi Roca, Yoki Yupanqui, etcétera, etcétera, todos ellos eran personajes que tenían más un valor social que no un valor de corte histórico, y que si en todo caso se podía hablar de la historicidad de algunos incas, tendría que ser el de los últimos 3 incas, ¿no? Hablando de Pachacútec, Tupac Inca Yupanqui y Huayna Cápac, que es un aspecto que lo remarca muy bien Alan en su libro. Ahora, yo he ido un poco más allá de eso, ¿no? Es decir, entonces, ¿quién era el monarca inca dentro de todo este sistema? Y hemos encontrado en algunos cronistas, empezando por el padre Bartolomé de las Casas, que estas panacas, el inca formaba parte de una panaca y sus antepasados y sus parientes los repartía en las otras panacas. Entonces, las panacas efectivamente eran los grupos sociales de la nobleza inca que estaba enquistado en el centro de la ciudad y que estaban organizados en esta división de Hanan y de Urin. Y los que se llamaban Ayu, que también formaban parte de un número simbólico que era el número 10, ¿no? Esos correspondían a las agrupaciones sociales que estaban en la periferia de la ciudad del Cusco. Bueno, todas esas inquietudes las planteó en un primer momento don Zuidema, pero ahora los arqueólogos, y en este caso Alan Colata, ha podido profundizar un poco más sobre esto y nos ha llevado a algo más importante. Dentro de esta ahistoricidad sí ha podido describir
cómo es que se desarrolló el poder en los incas. Y para esto ya se vale no solamente del conocimiento de Murra, del conocimiento de Sidema, sino del conocimiento de Gramsci, por ejemplo, con las nociones de hegemonía. Y hay dos nociones que él maneja que son muy importantes, es la hegemonía laminar y la hegemonía viral. Una que es una hegemonía más radical y que controla a los grupos vencidos más por la fuerza, mientras que la viral tiende a subsumirlos de una manera más pacífica a los grupos vencidos. Y este argumento lo vamos a ver claramente después, para cuando concluye su libro, para poder, ingresando a una discusión que tenían John Rowe y lo tenía María Rostorovsky, y la discusión radicaba es que si se había logrado conformar verdaderamente un imperio o lo que tenemos aquí es una noción equivocada del imperio, porque para María Rostorovsky la hegemonía viral es la que debería de constituir el imperio, y eso constituir una nación y hubiera producido una gran unificación. La culminación del trabajo, analizando todo su material en función de estas nociones, nos lleva después a plantearnos un tema que es fundamental, cómo los incas perdieron su control político con la llegada de los españoles. Eso es lo que yo puedo sintetizar de este maravilloso libro que ha preparado mi querido Alan Colata. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan, por esta lectura del libro de Alan y estas reflexiones sobre el trabajo de Alan. Y a esta altura, y tengo que decir que una constante entre las intervenciones ha sido esa de este debate, diálogo y hasta contradicciones que hay de fondo entre etnohistoria y arqueología. Y ahora dejaría la palabra al doctor Colata para que nos diga sus ideas sobre algunas ideas, cuáles han sido las ideas que han acompañado la organización y la estructuración del libro. Y aquí está, por favor, Alan, tiene la palabra. Gracias, Marco. Bueno, primero, les quedo agradecido a todos ustedes de estar presente para este conversatorio sobre este libro, El poder de los incas. Y el título es el título de Marco, que ha inventado este título de El poder de los incas, porque obviamente esa es una traducción de una edición inglés que yo he publicado con la Universidad de Cambridge Press hace unos cuantos años. Pero les quedo agradecido al fondo editorial de la universidad para producir un libro muy lindo, muy limpio, bien hecho. Y le quedo agradecido al profesor Marconi, profesor Astuman, por haber trabajado, leído este libro, y aprecio mucho los comentarios, pero también la crítica, porque yo debo decir primero que yo no soy un experto de los incas, ¿no? Yo he trabajado muchos años en Chan Chan, en el norte, ¿no? Entre los Chimú, y después para mi doctoral, y después muchos años en Bolivia, ¿no? En la cultura tiwanaku, alrededor, obviamente, del lago Titicaca. Pero cuando me invitaron a escribir un libro sobre los incas, yo he pensado mucho de lo que debo contribuir o puedo contribuir a todo este discurso sobre los incas, porque es obvio que hay muchos libros excelentes sobre el imperio de los incas, basado en arqueología
y todo eso. Y yo he pensado que de aplicar otra forma de pensar, de repensar el sistema de poder basado en unos conceptos más generalizados del marco de referencia de teoría. Y por eso creo que yo he intentado de repensar un poco, de poner el Estado Inca, el Imperio Inca, en un contexto comparativo, ¿no? En este caso he pensado mucho sobre tres conceptos heurísticos sobre hegemonía. Eso es lo que yo desarrollo en el primer capítulo y los tres conceptos que yo he elaborado era, como mi querido amigo Juan ha indicado, hegemonía laminar, hegemonía viral y también un tercer concepto, hegemonía viral idiomática. Son tres conceptos que yo pienso que se puede aplicar no solamente por el Estado, el imperio de los Incas, pero también de otros imperios del mundo. En este sentido, la conversación de los Incas no está solamente sobre lo que ha pasado en los Andes, como profesor Marconi ha dicho, se puede entrar a pensar que el Inca se puede hacer una comparación con otros imperios. No es una cosa de los Andes per se, solamente lo andino es más generalizado con estos conceptos de poder. Y por eso yo he intentado de desarrollar los tres conceptos. ¿Cuáles son? Bueno, no puedo recapitular todo este primer capítulo, no tenemos tiempo para poder hacerlo, no solamente para indicar los tres conceptos y unos otros conceptos colateral que puede ser base de discusión más tarde. Bueno, entonces hegemonía laminar para mí es un concepto utilizado para describir la imposición forzosa de la autoridad política, a menudo por medio de la violencia. Ese es un concepto laminar. Pues, laminar porque no es una cuestión de tratar de hacer una asimilación de los subyugados, pero más que todo para mantener un poder, una dominación en base de medio de violencia. Hegemonía viral o estrategia es un concepto utilizado para poder describir una estrategia estatal explícita para incorporar sujetos como ciudadanos, principalmente a través de la generación de consentimiento. Y el tercer concepto que yo he elaborado en el primer capítulo de mi libro es sobre hegemonía viral idiomática. Ese es un concepto un poco complicado, pero es un concepto utilizado para describir cómo las reivindicaciones políticas ostensiblemente locales, aunque idiomáticamente generalizadas, pueden condicionar la aparición de símbolos, prácticas, objetos o lugares hegemónicos. En este sentido, el concepto se puede reconceptualizar el ayllu andino como un ejemplo de hegemonía viral, idiomática, más generalizado y por eso pienso que son los conceptos, como se puede decir, un marco de referencia teórico. Y hay mucho más para hablar sobre esas posibilidades, cómo se puede aplicar en el sentido de arqueología de los incas, cómo se puede captar qué es hegemonía laminar, qué es hegemonía viral. Pero hay otros dos conceptos que creo que puede ser valioso para considerar. Es dos conceptos que es en base de mis conversaciones con mi colega como Juan y también Marshall Salins de la Universidad de Chicago, un gran amigo mío, colega de hace muchos años, en que se puede hablar de hegemonía con soberanía, hegemonía sin
soberanía, y puedo explicar un poco más la importancia de este concepto. Hegemonía y soberanía, o con soberanía, implica la imposición de hegemonía y soberanía sobre los pueblos subyugados por autoridades que gobiernan con toda la panoplia de los instrumentos de administración diaria, vigilancia, persuasión, cooptación y coerción. Y caracterizado esta hegemonía y soberanía o con soberanía, caracterizado por la anexión territorial, la imposición de leyes y regulaciones derivados externamente, la absorción cultural de las poblaciones sometidos y a menudo una poderosa ideología colonial de una misión civilizadora que se puede, yo insisto que el Inca ha intentado de imponer este tipo de misión civilizadora, aunque creo que otros como John Rowe y puede ser María Rostrotsky piensan de otra manera. Yo pienso que hay indicios lingüísticos, arqueológicos y la estructura de poder que indica que había este tipo de hegemonía de soberanía. La encarnación física de este poder a menudo incluye cadenas de ciudades coloniales como tenemos en el imperio incario, obviamente estratégicamente ubicadas, impuestas en el campo, a menudo con calles dispuestas en forma de cuadrícula o radial, visualmente transparente para mejorar, al menos en teoría, la capacidad de vigilancia, seguimiento y, en última instancia, imposición de impuestos a las poblaciones de las ciudades en cuestión y sus zonas cercanas al interior. Es decir, la estrategia de hegemonía y o con soberanía refleja la lógica y la logística de un imperio. En contra, hegemonía sin soberanía es sumamente interesante, es otra cosa. Y yo puedo explicar un poco sobre y después puede ser, no podemos haber una conversación más amplia. ¿Qué es hegemonía sin soberanía? Bueno, el poder y la influencia no se ejerzan mediante la imposición unilateral de regulaciones administrativas o una burocracia controlada centralmente, sino más bien mediante la aplicación estratégica de la fuerza, digamos una fuerza táctica, no opresión militar generalizada. Y más importante aún, los efectos de demostración de la superioridad cultural, exhibiciones impresionantes de riqueza material, suntuosidad, consumo ostentoso y capacidad militar superior. La presencia intrusiva y material del Estado en las comunidades locales es muy reducida en este concepto de hegemonía sin soberanía, a menudo ausente por completo en favor de la cooptación de las instalaciones locales, mientras que las demostraciones de superioridad, los efectos de demostración se limitan con frecuencia a las capitales, a las ciudades grandes, donde pueden impresionar y atemorizar a las élites locales. El mero potencial de intervención militar directa, subyugación territorial e incorporación social es suficiente para asegurar la subordinación política y económica de estas poblaciones sometidas. El Estado dominante ejerce hegemonía sin necesidad ni dificultades logísticas para mantener la soberanía, es decir, control directo de las poblaciones sometidas. Aquí la percepción compartida de un poder abrumador obvia la necesidad de su ejercicio sistemático de poder coercitivo.
es importante anotar que estos tipos de tipología de hegemonía laminar, hegemonía viral, hegemonía estratégica, no es una cosa completa. Como Gramsci ha indicado, hegemonía nunca está completo, es un proceso, siempre está en proceso de reiniciar cada vez. Y al mismo tiempo, el Inca no era un estado de hegemonía viral o un estado de hegemonía laminar. Era al mismo tiempo, dependiendo del contexto en espacio, en el tiempo, cualquier imperio, según este marco de referencia teórico, puede al mismo tiempo tener, dependiendo del contexto local, en espacio, en el tiempo, los dos. Puede ejercer, por ejemplo, hegemonía laminar en algunos contextos, y en otros contextos se puede tratar de ejercer el poder de hegemonía viral para poder asimilar a las poblaciones subyugadas. Es decir, que no es una tipología rígida, ¿no? Es un tipo en proceso de evolución en el transcurso de tiempo de unos 200 años puede ser del poder de los incas. Hay otros conceptos que yo he utilizado, yo he intentado de movilizar, no quiero extenderme mucho más. Por ejemplo, hay dos conceptos que a mí son muy importantes, un concepto de ortopraxis y un concepto de ortodoxia. Tiene mucho que ver con cómo el intento de incorporar a los reinos locales, por ejemplo. En el caso, por ejemplo, donde yo he trabajado muchos años en Bolivia, entre los reinos aymaras, siempre ha habido mucha resistencia al Estado, ¿no? Es famoso, mucha resistencia al Estado de los incas, y el Estado inca ha podido solamente imponer, a mi juicio, hegemonía laminar entre todos reinos, Lupaca y etcétera, Pacajes, en este sector del lago Titicaca. Pero en otros lugares han podido asimilar a las culturas locales para poder incorporar completamente en un sistema de hegemonía viral. Se puede decir, todo depende de la resistencia de la cultura contra el poder de los incas. Bueno, esos son algunos de los conceptos. Tengo muchas notas, pero creo que se puede, espero que ustedes pueden leer el libro para poder ver lo que yo he tratado de hacer por reconceptualizar y poner el Estado Inca, el Imperio Inca, en el contexto más global de otros imperios como los aztecas, puede ser Roma. Se puede indicar que este sistema de poder, esta hegemonía, se puede aplicar en otros lugares, yo pienso, ¿no? Es importante indicar que el libro mío no está basado tanto en la arqueología que está anotado, pero se puede hacerlo, ¿no? Es mi concepto. Sí, se puede ver con arqueología, es una hipótesis, hegemonía laminar, se puede ver cómo se expresan en cuestión de materiales, de asentimientos físicos, ¿no? Se puede hacer, es una hipótesis, ¿no? ¿Qué es en el sentido hegemonía viral? ¿Cómo se puede verlo en materia, cómo se puede decir, artefactos, asentamientos, redes de caminos y todo eso? Entonces es el comienzo de repensar un poco la teoría de cómo el Imperio Inca ha impuesto su poder en todo ese mundo andino. Muchas gracias, Alan, por estas reflexiones sobre algunos lineamientos importantes del libro.
Y a esta altura abriría un poco más bien a algunas preguntas al autor o también a los otros miembros de esta mesa. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Por favor. Gracias. Gracias. Sin duda, un gran privilegio asistir a esta reunión con la presencia del doctor Colata. En su artículo, doctor Colata, sobre threshold y los impactos ambientales sobre Tiahuanaco, usted toca con mucha convicción y con mucho fundamento los impactos ambientales que han determinado todo un curso histórico posible, ¿no? Me pregunto, en este enfoque que usted ha hecho a los incas, de una manera muy sintética, quisiera conocer cuál cree usted que sería el principal, el importante, el threshold, si es que lo hubo, en lo ambiental. Gracias por esta pregunta. Bueno, estoy impresionado que usted ha leído mi trabajo sobre medio ambiente y el imperio o el estado Tiahuanaco. Claro que sí, yo he dedicado mucho de mis investigaciones sobre esta relación entre medio ambiente y seres humanos. Esa es una cosa, para mí, un tema muy, muy, muy importante. El problema, bueno, no es un problema, pero por este libro sobre el poder de los incas no he tocado, eso es obvio, ¿cómo se puede decir?, la problemática de la relación entre el Estado inca y su medio ambiente. Hay muchos otros que han tocado este tema, muchos estudiosos de los incas, expertos más que yo, entonces no puedo decir mucho sobre esta cuestión, pero es claro que en mis trabajos sobre Tiahuanaco, claro que había problemas climáticos en esta época de la caída según los estudios, sobre el caído de la cultura Tiahuanaco, y después había un periodo cuando se puede ver una reactivación, por ejemplo, de los andenes, de toda la infraestructura hidráulica del estado de los incas. Entonces, en este sentido, era un momento muy propicio para reestablecer un estado muy fuerte en base de este sistema de agricultura intensiva. Y en este sentido, era muy propicio la apariencia del estado inca. Creo que no ha habido la posibilidad de un estado tan poderoso sin haber una amelioración del clima para poder instalar en todo el mundo andino los andenes, sabemos, desde el norte hasta el sur, todo este sistema agrícola hidráulica debido a este momento. Creo que amelioración de la sequía que nosotros detectados en el caída más o menos siglo 1100 después de Cristo. Y me parece que hay siempre un contexto de medio ambiente que puede facilitar la expansión de una entidad política tan extendida como lo del Inca, ¿no? Y ese es solamente el comentario que yo puedo hacer, sin ser un experto sobre los incas, ¿no? Pues es interesante que yo he escrito un libro sobre los incas sin realmente excavar sitios incarios.
un poco en Tiwanaku mismo, pero no es lo mismo como los ilustres, como profesor Astroman y Marcone. No sé si puedo decir más que no sé si ustedes pueden comentar. No, gracias, Alan. Y además, sí, quizás no has excavado exactamente el sitio Inca, pero tu experiencia sobre el mundo andino es muy larga, porque tú has mencionado también Chan Chan, es decir, son estados pre-Inca, pero de grande importancia, de lo cual los incas sí son herederos. Y tú lo dices acá muy claramente, es decir, evidentemente heredaron grandes de estas experiencias. El imperio inca no hubiese podido existir sin todas las experiencias de Tiahuanaco Huari y de lo mismo Chimú, ¿no? Sin lugar a dudas. Entonces sí, y bueno, y hay una relación, yo creo, quizá no exactamente en el clima, en el cambio del clima, pero sí los incas transformaron el paisaje muchas veces con mucha fuerza. Y tu libro justamente está a ver cuáles son digamos, los mecanismos sociales, culturales que ellos implementaron para poder operar todo esto, ¿no? Es el esfuerzo. Por favor, otra. Gracias por la pregunta. Sí, ¿otras intervenciones, por favor? ¿Otras preguntas? Sí, Fabio. Fabio es estudiante del seminario de historia del mundo andino, de etnohistoria del mundo andino antiguo, de historia del mundo andino antiguo. Fuerte, estentorio. Quisiera agradecer al doctor Colata su presencia, como ha dicho el profesor Marco, en el marco de nuestro seminario de historia del mundo andino antiguo, así como de los demás ponentes que forman esta mesa tan ilustre. Tengo una duda en realidad, que parte al mismo tiempo de una observación de la lectura, especialmente del primer capítulo del libro, que tiene que ver con el análisis del poder, ¿no? Uno de los méritos más destacables que me ha parecido de texto es que, bueno... Disculpa un segundo, Fabio. Todos escuchan lo que está hablando perfectamente. Era solo mi preocupación que no teniendo micrófono podían... Muchas gracias más bien por tu tono perfecto para que todos puedan entender. Gracias. Bueno, como decía, ¿no? Me ha parecido muy fino el análisis que se hace. Al mismo tiempo me pareció arriesgado, ¿no? Hacer una caracterización de las dinámicas del poder imperial, ¿no? De anexión, de los incas que los incas emplearon para conformar, digamos, esta confederación que, como usted indica, tuvo más de 200 grupos étnicos. Entonces, desde las herramientas que nos ofrece la teoría social, bueno, claramente occidental, ¿no? La teoría social, la teoría Foucaultiana, o de Weber o de Gramsci, y justamente por eso me parece que sale airoso, sin embargo, ¿no? Porque realmente es una caracterización muy fina y me parece que está muy bien lograda, ¿no? El concepto sobre todo de hegemonía viral idiomática, que es la que más o menos corresponde. Entonces, pero al mismo tiempo me surge la pregunta de si es que usted en todo caso admitiría, porque claro, toda esta noción de hegemonía parte pues, ¿no? de Gramsci y de la digamos, premisa fundamental de que existe una contradicción de intereses entre el gobernante, el Estado imperialista y los sujetos, pueblos, etnias subyugadas, ¿no? Entonces, y espero que no sea demasiado ingenua mi pregunta, y por eso le pregunto si usted admitiría que en realidad en el fondo no existe pues una analogía, una similitud de intereses entre los pueblos, digamos, sometidos y el Incari, porque en última instancia, bueno, el Tahuantinsuyo funciona como una gran maquinaria en la cual el Inca tiene un papel, a mi modo de entender, fundamentalmente organizativo, ¿no? El Inca organiza y dispone la organización al mismo tiempo del funcionamiento cooperativo de todas estas etnias, claramente en favor del Estado, y eso, ¿no? Entonces yo quería preguntarle si se podría, digamos, extraer esta noción de la contradicción entre el interés del Estado y de los pueblos, y si seguía, digamos, funcionando pues, el concepto de hegemonía propiamente, ¿no? O a su modo de entender. Esa es mi pregunta. No, gracias. Quería añadir que además, Fabio,
es cusqueño. Así que es del centro, no de la periferia. No, es una pregunta muy, muy interesante. Hay que decir, bueno, al principio que ese es todo el libro, este marco de referencia teórico es un experimento, ¿no? Estoy tratando de aplicar unas categorías, bien, obviamente de social, de Europa, ¿no? como de Gramsci y todo eso, pero creo que en este sentido esa contradicción entre los deseos, el poder de Incario y lo local, creo que es muy valioso. Puede ser que se puede aplicar este concepto que yo he indicado antes de ortopraxis. La idea es como basado en el famoso antropólogo científico político James Scott sobre la idea de transcritos, digamos, ocultados y transcritos públicos. Creo que puedo elaborar un poco, unos pocos minutos un minuto sobre este concepto de ortopraxis en comparación a ortodoxia, ¿no? Ese es el par que quiero dedicar. Bueno, ¿qué es la ortopraxis? Bueno, para mí designa formas sociales de práctica que se acercan a patrones dominantes de comportamiento sin adaptar el significado subyacente o la visión del mundo inscrita en tales prácticas. Esa es la idea, que la gente adapta un comportamiento de ortopraxis para evitar, digamos, el poder coercitiva, o puede ser más que todo para evitar el castigo, por ejemplo, o quizás con la misma probabilidad para extraer beneficios sociales, políticos, económicos del Estado dominante. La idea es que ¿cómo se puede decir? Los sujetos se comportan, al menos públicamente, de una manera consistente con las expectativas de las autoridades estatales, sin adaptar la cosmovisión de los dominantes, ¿no? Y en este sentido creo que es un momento muy estratégico, es una estrategia política, como puede ser religioso también, de creencia, pero a mí es... en el sentido como yo he descrito, no tanto en el libro, pero en mi pensamiento, en repensar la teoría social, el comportamiento de los súbditos locales, a mi juicio, es estratégicamente mimético y no constituye una asimilación o conversión profundo, ¿no? Esa es la idea, que es mimético, es solamente para evitar castigo del Estado dominante o para extraer beneficios. En ese sentido, el comportamiento es muy políticamente estratégica. Como en el caso de indiferencia, las creencias ortodoxas, esa es otra cosa. Ortopraxis es una cosa muy, muy interesante, creo que se puede aplicar al Estado inca. Esa es mi hipótesis. Las élites locales amplían su propia influencia y autoridad, estableciendo relaciones sociales mutualistas o miméticos o simbióticos con las autoridades estatales sin adaptar el sistema de valores. Esa es la idea, sin adaptar el sistema de valores. Entonces, no todo el mundo andino subyugados por el Inca no han adaptado el mismo sistema de valores, han mantenido sus propios sistemas de valores. En este caso, la importancia es la emulación y la deferencia, son herramientas efectivas para crear y sostener importantes redes sociales con los dominantes y dominados. Ese es como yo puede ser responder a su
pregunta sumamente interesante. Francamente, hay mucho más preguntas que de este libro, de mi análisis, que de respuestas a cómo se constituye el poder de los incas. Y es importante indicar que ese es un proceso. El Inca nunca ha establecido una hegemonía fijado, ¿no? Y depende de los contextos, el costa norte, el altiplano, en Chile, todo eso, completamente diferente, las estructuras de poder, pero se puede analizarlo según mi marco de referencia en estos conceptos de hegemonía laminar, viral, idiomática, ortopraxis, ortodoxia. Quizás puedo sumar un poco. Por favor. Y quizás para sumar, y es algo que el libro tiene, no es una dualidad entre pueblo y subyugados, entre incas y provincias, es un juego de muchos actores, ¿no? Entonces el consenso viene en la estrategia política que decía el doctor, y va a depender mucho de en qué lugar está la élite local, cuánto va a aceptar, luchar o hacer, ¿no? Y me lleva un poco al comentario que en algún momento decía, no es una dicotomía entre laminar y viral, y en cada situación vamos a encontrar una mezcla de ambas, y lo pienso cuando vemos el Camino Inca, por ejemplo, lo podemos ver como un estado, como una obra estatal muy laminar de dominación y administración, pero eso no explica cómo sobrevive hasta ahora, porque en algún momento más bien también fue un proceso de dos vías, ¿no? En ese hegemonismo, ¿no? Entonces parte de lo rico del libro justamente es que nos permite tener esta discusión sobre poder y estrategias que a veces ha estado ausente de lo inca, ¿no? Gracias, Giancarlo. ¿Y otras preguntas? Por favor. ¿Puede acercarse, por favor? Buenas noches, profesor Alan Colata. Buenas noches. No es una pregunta, era una... Bueno, es una pregunta. Hay un modelo que a mí siempre me subyugó, pero que ya no se utiliza porque temporalmente fue escrito en los años 40, creo. Es de Carl Troll. Él decía de que el Estado surge en la parte más compleja de los Andes, la más difícil, el centro-sur, justamente por las dificultades climáticas, escasez de tierra. Y es ahí donde tratar de hacer infraestructura y el almacenamiento del chuno y el charqui significó vigilancia, logística, organización, contabilidad. Eso no se volvió, quizás en otros términos, pero se olvidó a Carl Troll, ¿no? En la teoría antropológica. Y lo otro es, cuando se habla de consenso, no puede ser que el Huamani, el culto de las montañas que viene del formativo, pudo haber sido un elemento de consenso del Estado Inca en todas las áreas que articuló. Ese era que usted pudiese ampliar o... Esa era mi duda. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, profesor. Me voy a referir a una frase con que concluyes tu libro. Tú dices lo siguiente: algunos estudiosos del Imperio Inca se refieren a un continuo legado del pasado inca, una especie de memoria imaginada que aún sigue su curso a través de debates políticos y contiendas electorales contemporáneas. Aunque los discursos culturales y políticos actuales sobre los incas todavía animan a la sociedad peruana, la verdad es que la conquista española representa una ruptura excepcionalmente trágica en la experiencia histórica andina nativa. Los posteriores siglos de opresión sistemática e interacción con los colonizadores europeos transformaron tan profundamente la conciencia histórica de los andinos nativos que los logros del Imperio Inca se convirtieron para ellos en poco más que mitos convenientes y útiles como propaganda política.
Cualquier legado verdadero del imperio inca que aún existe se encuentra en el testimonio de la arqueología y en el registro histórico, no en las mentes de las poblaciones nativas de los Andes. Eso tiene que ver con algo que me pareciera ser que no simpatizas, que es la idea de una cultura andina, que se haya podido mantener una cultura andina. Sin embargo, si uno niega la permanencia de una cultura andina, ¿cómo explicar, en primer lugar, la existencia de los horizontes que empieza con Julio Cetello? El primer horizonte, el horizonte medio y el horizonte tardío. Tenemos un conjunto de evidencias de que mucho de lo que desarrollaron los incas en materia económica y social la tomaron de otras culturas, es decir, no fueron cosas originales. Entonces, ¿no te parece de que en realidad la cultura inca se convierte en una especie de síntesis de una serie de tradiciones que venían, pero que lograron incluso superar la etapa de la conquista y mantenerse? Y te lo digo esto porque en última instancia yo escribí un libro que es la ideología mesiánica del mundo andino. Y entonces ahí trato de mostrar inclusive cómo ese mesianismo, que lo vimos primero con el Taquiongo, que lo vimos después con las creencias del retorno del Inca, se ha mantenido incluso hasta nuestros días con un grupo indígena que ha proliferado por todas partes, que son los israelitas del Nuevo Pacto Universal. ¿Cómo lo explicas toda esta parte? Okay. Bueno, sin duda tienes toda razón, que hay, ¿cómo se puede decir? Una continuación, claro que sí, de lo andino, de los patrones religiosos, el pensamiento, pero este pequeño parte de las últimas palabras, yo refiero más que todo al pasado reciente, digamos, en los últimos 10, 15, 20 años puede ser, de globalización. A mi juicio, está cambiando mucho en el sentido, por lo menos en la zona de Aymara, donde yo he trabajado muchos años, en Bolivia, ha cambiado harto, ¿no? Todo está cambiando, las generaciones nuevas piensan de otra manera. Creo que están perdiendo un poco este cosa de persistencia. No es una cuestión, como se puede decir, de pérdida total. Yeah. No se puede decir. Por eso, hegemonía de globalización, de modernidad, yeah. Eso es un proceso de cambio y es como se puede decir, se ajuste a toda presión económica, política del exterior. Y en este sentido, yo he pensado de este cambio, de falta de persistencia de todo un sistema, digamos, integral, ¿no? Del pensamiento andino, del modo de pensar andino. Pero podemos continuar con esta discusión. Puede ser que estoy equivocado completamente, ¿no? Espero que sí, estoy equivocado. Es un poco pesimista sobre la trayectoria del pensamiento indígena y obviamente no puedo hablar quechua, no soy experto y puede ser que estoy equivocado. Espero que sí. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Yo quiero saltar un poco a la conversación y no es que y yo creo que estoy ahí un poco más en el lado del doctor Colata y no hay un riesgo en tratar de unificar la cultura andina negando la diversidad que pudo haber. O sea, somos un poco esclavos de esta idea de lo inca como la síntesis final, pero no estamos negando una diversidad. O sea, no es que haya una cultura andina, pero hay unas culturas andinas que evidentemente tienen un patrón que sobrevive, pero quizás es un riesgo negarle la diversidad. Quizás viene justo por trabajar desde las provincias incas y se mantiene una diversidad hasta el final, ¿no? Entonces, ¿por qué pensar en una sola cultura andina
y no más bien pensar en una serie de culturas andinas que comparten distintos patrones y que algunos de esos patrones sobreviven y otros no, pero que explica un poco justamente la aproximación hegemónica del poder, ¿no? En esta diversidad es donde no entra nunca termina de llegar lo viral, ¿no? A mí siempre se me quedó un poco esta idea de no son varias culturas andinas que sobreviven, es solo una que sobrevive, o podemos reconocer que dentro de este canon que llamamos lo andino hay un rango de diversidad importante, ¿no? Sobre eso añadiría que, de hecho, sin entrar en el actual, que es un discurso muy complejo realmente, pero sí la noción misma de imperio implica la diversidad. El imperio justamente no es una nación, no es un pequeño estado, ejerce su hegemonía, su poder sobre diferentes etnias, con diferentes lenguajes, con diferentes tradiciones. Y eso fue el imperio inca, en realidad, un imperio multiétnico, extremadamente, con una grande variedad, que iba desde el norte. Evidentemente la cultura del norte, el cuyi, que hablaban cuyi, son diferentes de la cultura aymara del altiplano, o hasta más al sur, los diaguitas o calchaquís, como queremos llamarlo, como sea. Evidentemente el imperio inca fue un extraordinario logro, una formación sociopolítica, pero de carácter imperial. Y creo que el término imperio es muy preciso, porque justamente expresa una cierta unidad política dentro de una diversidad cultural y social extrema. Y más bien me parece que el libro del aporte del profesor Colata es justamente eso, de estudiar con la teoría social, Weber, Gramsci y otros, de intentar entender cómo se estableció, cuáles fueron los mecanismos, darnos una categoría de interpretación, y realmente creo que es el aporte mayor del libro, que después con estas categorías va analizando los diferentes aspectos, el económico, el social, el político, el religioso, ¿no? Entonces, en este sentido, sí, el imperio es multiétnico por naturaleza. Una última pregunta, si me han hecho ya tiempo, pero por favor, por favor, bienvenido, muy bienvenido. Gritando a todos, criticando la Iglesia Católica, que no debería decirlo aquí en esta universidad, llamando por la restauración del Tahuantinsuyo. Y me chocó porque estaba en Ecuador, en Quito. Pero entonces para mí esto era muy impactante también, la idea, y quizás el poder de los incas, es esta idea de un tipo de panandinismo, justamente, y el concepto, ¿no? En lo conceptual. Entonces quizás el poder de los incas hasta hoy en día tiene que ver con un concepto panandino, ¿no? No sé si estaban tratando de imponer eso en su momento como un imperio, supongo que sí, pero para mí eso fue muy interesante ver cómo este concepto de panandinismo quedó gastado en el Tahuantinsuyo y en los incas, y ese es el poder de los incas que existe hasta hoy día. Una observación. Antes de dejar la palabra final al doctor Colata, quisiera, con referencia a lo que usted acaba de mencionar, hay una exposición que recomiendo a todos de ver. Me imagino que todos los colegas acá presentes la hayan ya visto, pero si alguno por si acaso no hubiese visto, que es sobre los incas en el Mali. Esa exposición tiene tres partes prácticamente. Una parte es dedicada a las manifestaciones
culturales, materiales, etcétera, del imperio, realmente de la fase imperial hasta preimperial y imperial, con piezas extraordinarias, bellísimas. Una parte sobre todo los incas sobrevivientes en el Cusco, la élite inca sobreviviente en el Cusco y su forma de buscar mantenerse ciertos privilegios, de representarse, de pensar el imperio, de pensarse descendiente de los emperadores. Y una tercera parte que quizá al especialista de los incas interesa un poco menos, pero que está muy relacionado a esto. El impacto de lo inca, de la idea del inca y del imperio en los artistas, en las artes visuales, en la presencia a través del tiempo y en el mundo actual peruano. Evidentemente, la presencia inca se protrae hasta hoy, evidentemente. Todos son, yo lo digo siempre, todos son orgullosos poi de Machu Picchu, si es la quinta o la primera o la tercera maravilla del mundo, ¿no? Evidentemente, y esto es un legado de los incas, un legado viviente, actual. El orgullo de ser peruanos también pasa a través de Machu Picchu y otras manifestaciones culturales. Y la identidad de ser peruano pasa también a través de eso. Pero decimos, en este libro, en esta mesa, y el profesor Colata se ha limitado, decimos, al imperio y a la naturaleza de este imperio. Antes de verdad de dar la palabra de nuevo a Alan, agradezco a todos los ponentes su participación muy rica, que ha enriquecido mucho esta mesa y esta discusión, este conversatorio sobre los incas. Agradezco al doctor Juan Ocio, César Astuamán y al colega Giancarlo Marcone por todos sus comentarios, por haber venido, por haber aceptado de estar acá con nosotros esta noche y finalmente agradezco in primis y sobre todo al doctor Alan Colata que ha venido expresamente desde Europa para estar aquí con nosotros esta noche y dentro de 3 días presentar y dialogar con los colegas del Cusco. Alan, a ti. Gracias. Bueno, solamente quiero decir, les quedo agradecido a todos ustedes de estar presente, pero también quiero indicar que el profesor Curato, como amigo y colega de varios años, este libro es casi una coproducción, ¿no? Porque francamente ya hemos empezado a pensar, me convenció Marco de que puede ser una contribución a estudiosos hispanohablantes, no solamente, digamos, en inglés, del libro de Cambridge, y ha sido un gran proyecto afectado mucho por la pandemia, por otros problemas, pero en fin, es una realización, es un punto culminante de mi carrera, francamente, de ver en esta colección estudios andinos muy prestigioso de esta universidad y les quedo agradecido profundamente al fondo editorial y a Marco por haber, y también a Jimena Fernández Fontenoy, que ha hecho la traducción, porque esa es a mi juicio, es una traducción excelente, elegante, un poco problemático porque había muchos conceptos un poco técnicos, pero en este sentido creo que muy fluido y muy elegante, y les quedo agradecido a todos de haber producido un libro que para mí realmente, aparte de mis trabajos sobre Tiwanaku, ese es un punto sin lugar a duda que ese es un momento culminante de mi carrera para ver una realidad de este libro. Y gracias a todos a ustedes.